vere papa mortus ex, es decir, el papa realmente ha fallecido. Pero Nostradamus me parece una persona muy estudiada en esta cuestión y que si lo aterrizamos a una realidad, ya pasaron algunas cosas y están por pasar otras. Si un papa hereje, la iglesia ha tenido papas herejes. Y a ellos nunca se les ha atribuido el título de papa negro. El papa más hereje que ha tenido la iglesia, el papa Borgia. ¿Y sabes quién lo va a conseguir? No este cardenal que te estoy diciendo, un cardenal de Filipinas. Que es muy, muy abierto. Es muy abierto y él es el número 1 a la ausencia de Francisco para ser elegido papa. O sea, ¿crees que él sea el Papa Negro? Hablando de conspiranoicamente. Puede ser, porque la iglesia va a entrar en crisis en ese momento. Puede ser que podamos ver un literal un papa de color. Un papa de color. Fíjate que si llega a pasar eso, le va a dar más peso a la profecía, ¿eh? Y ahí sí yo me atrevo a decir, si llega este papa de color, el cardenal Sara, que es muy cerrado. Es muy cerrado, ahí entra la destrucción de la iglesia. Una destrucción en crisis de fe. Desconocidos, bienvenidos a su podcast Invitado a lo Desconocido. Mi nombre es Armando Bonilla. Por favor, síganme en redes sociales para que este bonito proyecto siga creciendo. Compartan, suscríbanse, activen la campanita para que cada día pues haya más comunidad. Hoy tenemos un capitulazo, la neta es que es un capitulazo. Vamos a hablar de un tema que últimamente ha estado sacudiendo las redes sociales, me atrevería a decir. Vamos a hablar de las profecías del Papa Negro, de Nostradamus. ¿Qué hay detrás de todo esto, de todos los mitos que hay ahorita que el Papa, que está enfermo? Pero bueno, traje a quien caen, al buen Osvaldo Torres, amigo, bienvenido otra vez aquí a tu podcast. Muchas gracias, después de 5 intros. Oye, sí, nunca había repetido tantas veces el intro, ¿ah? No, muchas gracias, recuerden seguirnos en las redes sociales de Invitado a lo Desconocido. Nunca doy las mías porque son extremadamente privadas, no solamente para amigos, porque subo pendejada y media, pero... Para que no se aburran. Sí, ¿no? Entonces, Invitado a lo Desconocido en todas las plataformas digitales. Pues amigo, bienvenido otra vez. Oye, ¿cómo está? A ver, ¿cómo está el tema de la profecía del Papa Negro? Porque hay yo me atrevería a decir que hay hasta mucha confusión, porque dicen que, a ver, una teoría de las que yo quiero tocar y que llegue a la mesa es que el Papa actual está desvivido y no han querido lanzar esa noticia porque están esperando a un momento clave. Mira, es una teoría muy sacada de la manga, porque ¿qué momento clave vas a esperar a que pase, no? Entonces, al día de hoy, ayer, la Santa Sede, en el boletín que saca en cuanto a la cuestión de la salud del Papa Francisco, informó que ya no está grave, sino que ya va mejorando, ¿no? Que ha tenido sus altas y sus bajas. Sus altas y sus bajas, okay, durante todo este procedimiento en el tema de la salud del Papa, ¿no? Muchos quisieran que ya no estuviese él. Eso es claro y eso es clave, porque a partir de allí podemos desglosar perfectamente las profecías que tú o que vas a traer a la mesa en cuanto a Nostradamus, ¿no? O sea, muchos quisieran que hoy Francisco ya prácticamente ya San Pedro también ya le pasara la entrevista. Lo hubiera ¿no? recibido. Sí, claro, ¿no? La realidad es de que detrás del fallecimiento de un papa hay un protocolo muy grande, ¿no? Que ese protocolo no se puede ocultar al mundo. Entonces, es inmediato. La última vez que un papa fallece, siendo papa, porque Benedicto fallece, pero él ya no era el papa titular de la Iglesia Católica. Él renunció en 2013, ¿no? Sí, okay. Y entonces él fallece siendo un papa emérito. No hay tanta fiesta, por así llamarlo, tanto alboroto alrededor de la muerte del fallecimiento de Benedicto, ¿no?
porque no era el titular. Pero el último fallecimiento que toca es el de Juan Pablo II, que fue en el 2005. Ya han pasado 20 años. 20 años. 20 años a raíz de eso, ¿no? ¿Cuál es el protocolo y por qué te digo no se puede ocultar, ¿no? Primero, bueno, recordar que en el 2024, hace un año, Francisco cambia el protocolo en cuanto al fallecimiento de un papa, ¿no? Ah, o sea, ¿lo cambió por completo? Sí, Okay. sí, lo cambia. No por completo, pero sí dos cuestiones básicas y sencillas, ¿no? Bueno, tres. Al fallecimiento del Santo Padre va el camarlengo. El camarlengo en la Ciudad Vaticana es como un secretario de gobernación, por así llamarlo, en la Ciudad Vaticana, el camarlengo. El camarlengo es el encargado de hablarle 3 veces al Santo Padre por su nombre. No Francisco, sino por su nombre de pila. Es decir, Jorge, en este caso, Jorge Mario Bergoglio, ¿no? 3 veces, y si a las 3 no responde, el camarlengo da una frase en latín que aquí la tengo escrita, es vere papa mortus ex, es decir, el papa realmente ha fallecido, ¿no? Acabando esto, y aquí entra la primera modificación de Francisco al rito del fallecimiento. Antes esto se hacía en la habitación personal del Santo Padre, hoy ya no. Hoy, a partir de Francisco, se tendrá que hacer en la capilla personal del Santo Padre. Esta pues, afirmación de que el Papa realmente ha fallecido y el camarlengo tiene que golpear suavemente. Yo vi un video muy chistoso que decían que le daban martillazos en la cabeza al fallecimiento del Papa. No es así. ¿Martillazos? Sí. Me recordó una canción. Okay. No tiene que darle un martillazo. Se le golpea la cabeza 3 veces suavemente para que realmente el camarlengo sepa que el Santo Padre ha fallecido. O sea que él tiene que dar fe y legalidad de que ya no está aquí. Sí, y es aquí donde entra la segunda modificación de Francisco. Antes, solamente quien daba ese veredicto era el camarlengo. El camarlengo es el que salía a la plaza y decía, el Papa ha fallecido. Pero hoy se esperan también al dictamen médico. Antes los médicos no certificaban el fallecimiento del Santo Padre. Hoy ya se tendría que certificar el fallecimiento del Santo Padre por órdenes de Francisco, ¿no? O sea, obteniendo esto, y entra el tercer modificación de Francisco, es antes el anillo que ellos portan, el anillo del pescador, amigo Armando, se destruía. Porque ese anillo antiguamente, y se dejó de utilizar como por... Me parece ser que todavía lo utilizó Pablo VI, 1965, te estoy hablando. Antes con ese anillo firmaban, el sello era ese, el sello de la firma del Santo Padre, es decir, lo calentaban o lo rellenaban de tinta y firmaban. Se destruía ese anillo para evitar alguna falsificación de documentos a consecuencia ya del fallecimiento del Santo Padre. Hoy el anillo ya no se destruye, sino se va a los museos vaticanos para que la gente pueda ver el anillo del Santo Padre. Antiguamente también, y así él lo especificó, por ejemplo, Francisco, él pidió que su funeral no sea celebrado en la Basílica de San Pedro, sino que fuera celebrado en Santa María la Mayor, muy cerca de la Basílica de San Pedro. Ahí tendría que ser el funeral. Antes se ponían 3 ataúdes, 3, uno encima del otro, para evitar el robo del cuerpo del Santo Padre. Eran uno de zinc, uno de níquel y uno de bronce. Eso pesaba horriblemente para quienes tenían que cargar el féretro del Santo Padre. Hoy el Santo Padre ha pedido que nada más sea uno solo, y eso lo cambió. Solamente va a ser un solo ataúd hecho de zinc, ¿no? Cuando tú tuviste la oportunidad de viajar a Roma, abajo del altar mayor de la basílica están las tumbas de todos los papas. Sí. Hoy ya no. Francisco va a ser enterrado en Santa María la Mayor, ¿no?
Esto, fíjate, y es aquí donde entra la teoría conspiranoica. Lo hizo antes de que se deteriorara su salud. O sea, como si nos vamos a una teoría muy conspiranoica. Eso te iba a decir. Podía haber presentido que él iba a tener un deterioramiento de salud. O sintió el llamado. No sé, no, yo espero, y eso es título muy personal, yo espero que el Santo Padre dure demasiado, ¿no? Bueno, esto en cuestión al protocolo a seguir, ¿no? De ahí se hacen los rituales, las misas ritual de exequias, ¿no? Y se espera todavía una semana para poder convocar al cónclave, ¿no? Cónclave es todos los cardenales menores de 85 años, de 80 años, pueden ser votados, elegidos papables. Digo, no nos vamos a meter tanto en ese rollo, pero... No, pero para que la gente entienda el contexto. Pero ¿sabes qué? Hablando de eso, acaba de salir una película que se llama Cónclave. Vayan a verla y explica todo el proceso que se vive como para elegir a un papa. Me pareció muy buena la película. Digo, nada más rapidísimo. Véanla, se van a dar cuenta de muchas cosas. Explican muy bien cómo se maneja toda la situación. Y yo creo que sería una buena guía, ¿no? Para ver cómo está ahí la onda. Sí, digo, me atreví a dar todo este contexto para tirar la teoría conspiranoica de la gente que dice, es que ya no está. Y de hecho hasta allá hay un audio que le pusieron a la gente en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre haciendo un esfuerzo muy mayor de sus capacidades para poder hablar. O sea, es que está muy... Claro. Fue tanta la presión que yo creo que se vieron obligados a sacar ese audio, ¿no? Sí, lo mismo decían con Juan Pablo. No, es que ya no es él, es un doble. No, en verdad, eso es imposible ocultarlo, es imposible. Porque imagínate, los detractores de un papa rápido lo comunican a un medio de comunicación. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque allí entonces ya hay muchos intereses pues muy turbios que no los vamos a tocar aquí, pero son intereses muy turbios los que hay dentro de la Curia Vaticana. Que si la gente lo pide, los tocamos. Sí, si la gente lo pide, tocamos todo eso, porque hay cosas muy turbias ahí. Oye, vamos a entrar ahora sí ya más profundo al tema de estas profecías de Nostradamus, que lo cual a mí me parece muy, hasta cierto punto, lleno de adrenalina, porque hay cosas que se están cumpliendo a cierto modo. O sea, hay cosas que yo digo, oye, lo del Papa Negro no quiere decir que sea alguien de color. A lo mejor es alguien que está del lado malo, ¿no? O no sabemos si este Papa ya está del lado malo, ¿no? Porque ya ves que de eso habla esa profecía. Sí, mira, yo te lo he dicho a ti creo lo dije aquí y en otro lugar donde me invitaron. Yo no creo mucho en las profecías porque son muy ambiguas. Son demasiado ambiguas. Pero Nostradamus me parece una persona muy estudiada en esta cuestión y que si lo aterrizamos a una realidad, ya pasaron algunas cosas y están por pasar otras. Decía Nostradamus, antes de que viniera el Papa Negro, tuvo que haber venido un Papa viajero y un Papa de una edad ya avanzada. Uh-huh. Ya tuvimos un Papa viajero, Juan Pablo II. Ya tuvimos a un Papa de edad avanzada, Benedicto XVI. Y si nos seguimos por esta línea, podemos decir que Francisco es el Papa Negro. Pero yo no tomaría a Francisco como el Papa Negro. Ojo con esto que te voy a decir. Para mí la interpretación de Nostradamus a un Papa Negro es aquella persona que desde los adentros va a destruir a la iglesia. Ojo, desde los adentros. Es decir, ¿quién podrá destruir a la iglesia desde adentro? Alguien con mucho poder. El Papa. ¿Cómo yo podría calificar? Yo te podría, digo, no soy vidente ni nada por el estilo, pero yo te podría decir, para mí, el Papa Negro está por venir. Y el Papa Negro va a destruir la iglesia de adentro. Si es que quedan algunos... Hay un cardenal en específico
que podría tener esta ruptura dentro de la iglesia. ¿Quién es? El cardenal Sara. Okay. Cardenal Sara es un cardenal del Congo. Si mal no me equivoco, es del Congo. Es de color. El cardenal es de color. Y él tiene una línea muy radical, conservadora. Y ya, si lo vemos en una estructura muy, como Francisco, que ha sido muy liberal, esto va a provocar un choque completamente y va a destruir a la iglesia desde adentro. Que yo creo que todo ciclo tiene un inicio y un fin. Y a veces esos finales se deben de dar por cuestiones de reestructurar pues cualquier cosa, ¿no? O sea, a mi parecer, a mi punto de vista, ahorita la iglesia está pasando por un mal momento en que se ha visto sumamente manchada. No nos vayamos tan lejos. El caso que tuvimos de aquí del sacerdote que se pasó de lanza. De Antonio. Sí, de Antonio. Y lo tenemos en la misma ciudad. Ahora sí. Imagínate alrededor del mundo. Y es algo que, por ejemplo, Nostradamus tocaba muy bien, ¿no? Que el Papa Negro tendría que venir a una iglesia en crisis, ¿no? Literal en crisis y casi ya incendiándose por dentro. Ojo aquí, no solamente Nostradamus lo ha dicho. La vidente, no recuerdo ahorita el nombre, la vidente que vio a la Virgen de Fátima ahí en Portugal, también habló acerca de que había un papa que iba a destruir a la iglesia. Si atamos esos cabos, y no solamente ellos dos, debe de haber muchísimos más, pero si atamos esos cabos todos llegan al final de que va a venir un papa que va a destruir a la iglesia por dentro. El Papa Negro, a mi gusto, va a destruir a la iglesia por dentro. Y no quiere decir que sea un papa de color. No. Sino, sí. yo lo pienso que es un papa malo. Con un alma mala, un alma podrida. Es que de hecho, yo estuve investigando, lo voy a leer, ¿eh? Dice, el término Papa Negro puede referirse a un papa jesuita, ya que los jesuitas han sido liderados por un general negro, que eso lleva siglos haciéndose. Sí. El último papa antes del colapso de la iglesia, un papa hereje con influencia oscura, un papa vinculado a eventos apocalípticos. O sea, puede ser interpretado de muchas formas. Por eso te entiendo lo que dices, ¿no? Que son tan ambiguas las profecías que no sabemos qué onda. Y te voy a decir algo. Si nos vamos a que si un papa hereje, la iglesia ha tenido papas herejes. Y a ellos nunca se les ha atribuido el título de Papa Negro. El papa más hereje que ha tenido la iglesia, el Papa Borgia, tiene hasta una serie de los Borgia, que es... Yo lo asocio, no sé, Armando, si tú le llegaste a ver la película de Caníbula, ¿no? Yo lo asocio igual. Me suena. Creo que no lo he visto. Es un papa que sostenía relaciones con sus hijas, con las sirvientas, con las hermanastras, con etcétera, ¿no? Le gustaba mucho el dinero, toda su familia estaba en el Vaticano trabajando para él. O sea, ya hubo un papa hereje. Y no hay como un término de decir, tú eres el Papa Negro, ¿no? Ya hubo un papa para un colapso dentro de la iglesia. Juan 23, de los últimos 4 papas que nos han tocado, 5, Juan 23 ha tenido o sostuvo a la iglesia con este Vaticano II, que es el cambio estructural de todo el ámbito de la iglesia. ¿Qué es lo que hace falta? Una iglesia en crisis como la que estamos viviendo. Y esto ya no le va a tocar a Francisco. Y una iglesia en crisis, yo lo voy a tomar de la siguiente manera, porque platiqué yo con un sacerdote y los dos llegamos a la conclusión que la iglesia en crisis va a ser cuando sean permitidas las ordenaciones de mujeres dentro de la iglesia. Ahí la iglesia está en crisis. Que eso está cerca. Y eso está muy cerca. ¿Y sabes quién lo va a conseguir? No este cardenal que te estoy diciendo, un cardenal de Filipinas. Que es muy, muy abierto. Es muy abierto y él es el número 1 a la ausencia de Francisco para ser elegido papa.
O sea, ¿crees que él sea el Papa Negro? Hablando de conspiranoicamente. Puede ser, porque la iglesia va a entrar en crisis en ese momento. Nunca en la vida, salvo en el Antiguo Testamento, donde existían las diaconisas, pero de ahí en fuera, nunca en la vida ha existido una mujer, aunque la historia nos dice es que hubo una papisa, ¿no? Una mujer que se hizo pasar por hombre, pero eso es imposible, Armando. Eso era técnicamente imposible. Hay algo que la iglesia, y aquí me va a salir un poquito de contexto nada más para explicar esto. Hay algo que en la iglesia se le llama silla gestatoria, que es donde se sienta el papa, ¿vale? La silla gestatoria tenía un hoyo abajo donde tú te sientas, y ahí un sacerdote, un cardenal, le tentaba los al Papa para ver si realmente era hombre o no era hombre. Por eso se llamaba silla gestatoria, porque te gestaba, te tocaba para ver realmente si tú eras hombre o no, para aspirar al papado, para poder ser papa. Desde ese momento la iglesia está mal en esa cuestión, ¿no? Pero muy mal. pero extremadamente mal. Por eso la teoría de una papisa no pudo haber llegado. Porque este gesto gestatorio, pues no se lo pudo haber saltado. Y sí, pues a quien le tocó, pues olió los dedos y vámonos, ¿no? Que bueno, también aquí ya entra el tema de las cuartetas, ¿no? Que digo, ahí para los que nos están viendo, las cuartetas son un tipo de poema. Son una prosa una prosa de Nostradamus que la dividía, ya sea dos seguidas o intercaladas las cuartetas. Es como estar leyendo un poema que Nostradamus lo va a especificar muy bien, ¿no? O sea, y en estas cuartetas él lo que dice es que el final de los el final de los tiempos tendrá que ser una guerra del anticristo llamado el Papa Negro. Nostradamus pone también como un anticristo a un Papa Negro. Que mira, en el caso del Papa Negro, voy a estar leyendo mucho en este capítulo, para que ahí no se me saquen de onda. Las cuartetas relacionadas hablan de un líder religioso caído, conflictos dentro de la iglesia y un posible colapso del Vaticano, que es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Sí, un caído hace referencia al anticristo, ¿no? Mira, si algo tenía Nostradamus en ese momento, era lo que hoy podemos llamarle un don de evidencia, que es cuando vas a saber lo que va a suceder, ¿no? De todas las teorías que tiene Nostradamus, esta es la que hace más escándalo. Pero mucho. Porque Nostradamus predijo en su momento el atentado a un papa. Uh-huh. Juan Pablo II. Predijo un presidente de color en Estados Unidos, Barack Obama, el primero y el último que fue. Uh-huh. Y hoy, que a raíz de todo lo que ha pasado con Francisco, esto ha tenido un revuelo o ha tomado muchísima fuerza, porque como tú bien leías, Francisco es jesuita. Es el primer papa jesuita de la historia. Los jesuitas tienen a vestirse todos de negro. Ajá. Sí, es el lado contrario de lo que hace el papa, ¿no? De blanco. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, muchos dicen que Francisco es este último papa dentro de la historia de la iglesia. Y más, y esto lo retoman mucho porque ya no hay más espacios para las fotos del Santo Padre en Roma. No sé si sabías esa teoría de que ya no hay espacio para una cara más. Que mira, o sea, siempre hay espacio para todo, ¿no? O sea, pueden construir desde otro pasillo, lo que sea, ¿no? Pero fíjate que yo, o sea, analizando la situación, yo no creo que Francisco sea ese papa. Yo creo que es el que viene. Es la persona que... Sí, yo también creo que es el que viene. Porque, ¿sabes qué? Lleva 10 años
no, como más, ¿no? 13. 13 años de papa, ya hubiera pasado algo, ¿no? O sea, yo hubiera dado algún indicio, ya por ahí hubiera habido rumores y no hay nada de eso. Entonces yo creo que el papa que sigue habría que poner atención a ver qué va a pasar. Y si es el filipino, cuidado, ¿no? O sea, ahí como que ya hay más ya hay una vertiente. alerta. Y es más, es que este tema, aunque muchos no lo quisiéramos tomar en cuenta, se pone en la mesa. ¿Por qué? Porque hay una corriente muy conservadora que eso provocaría la ruptura dentro de la iglesia. Uh-huh. Y hay una corriente muy liberal que eso provocaría la ruptura de la iglesia. ¿Va a pasar? Claro que va a pasar. Se va a acabar la iglesia y yo espero no estar aquí para verlo, ¿no? Pero okay, de que va a haber un papa que le va a causar mucho daño a la iglesia, lo va a ver. Es que no es la única persona que lo dice. Por ejemplo, Malaquías, ya ves que hay también la famosísima profecía de Malaquías, que él habla que hizo 112 papas y el último fue Petrus Romanus, que hace alusión... Pedro el Romano. Ajá, que hace alusión a Francisco, ¿no? Que según este es el último. Sí, son 112 de Malaquías, ¿no? Y Petrus Romanus tendría que ser el último. De hecho, él, si mal no me equivoco, él pone 3 tipos de papa, ¿no? Uno de la paz. Uh-huh. El primero no recuerdo, que es asociado a Juan Pablo II, ¿no? Y Benedicto XVI, que tendría que ser el papa de la paz, porque él acercó mucho o hizo mucho hincapié a la paz del mundo, ¿no? Y este último papa, que Pedrus Romanus, es decir, Pedro el Romano, que nunca saldría de Roma. Y si nos damos cuenta, Francisco en estos 13 años no ha salido mucho de la ciudad romana. Muy poquito. Muy poco. A comparación de un Juan Pablo II, Benedicto XVI también salía un poquito menos que Juan Pablo, pero salía. Francisco sí es más rezagado en esto. Entonces, fíjate, si juntamos la profecía de Nostradamus, las juntamos, todo tiende a decir que si nos saltamos a Francisco, tendría que ser el siguiente. Si lo queremos ver así, Francisco va a ser un papa de transición para ese cambio, para prepararle el camino al siguiente. Francisco, fíjate, abre la posibilidad de que las mujeres puedan ser sacerdotes. Los obispos dijeron, no, ¿cómo? Dice, bueno, no lo vamos a discutir más, pero lo dejamos abierto, ¿no? Quien quiera dar sus aportes los puede dar. Yo creo que Francisco es este eslabón perdido dentro de estas profecías para darle paso al siguiente. Y el siguiente va a tener o una mano muy dura o una mano muy endeble. Que a mi parecer va a ser una mano muy endeble, a como yo estoy viendo las cosas. Vuelvo a decir, no soy vidente, pero todo está más claro que el agua, ¿no? El siguiente tendría que venir a hacer que la iglesia se destruya por adentro. El camino no es destruir a la iglesia por fuera, porque no vas a poder. El camino es destruir a la iglesia por dentro. ¿Y quién lo va a hacer? El Papa. Muchos decían que Francisco era el Papa Negro. ¿Por qué? Porque a Francisco le explotaron muchos escándalos de malos manejos y estafas del Vaticano, uh-huh, ¿no? Y no, es que es el Papa Negro, está destruyendo a la iglesia. No, al contrario. Francisco es esta, ¿cómo te podría decir? Es esta piedrita que te pasó en el camino, pero que te va a ayudar a llevarte al camino. O sea, creo que el ser el último papa, está mal, ¿no? El ser último papa o decir, es que es el último papa, pero sí considero que Francisco es el último papa como conocemos el papado hoy en día. Un papado donde eres un príncipe, eres un buen gobernante y nadie te dice nada, ¿no?
Vamos a ver cómo viene el siguiente, que va a ser, se llama Tagle, se apellida Tagle, el filipino va a ser él, sin duda alguna es él, y él va a trazar el camino de la iglesia liberal, muy liberal. Oye, pero, o sea, hablando ya a lo mejor de una teoría, no sé, conspiranoica, a lo mejor trazar ese camino liberal es lo que necesita la iglesia para dar ese paso, ¿no? O sea, ese paso de que la gente no está creyendo en la iglesia y es por algo. Sí, digo, fíjate, la crisis de la iglesia, si hacemos nos remontamos a Nostradamus, viene con el papa más longevo, que en este caso Benedicto. Ahí viene la crisis de la iglesia. Y esta crisis la propicia Juan Pablo II, el papa viajero. Y al papa negro nada más le va a tener que darle la cerecita del pastel para que esta crisis no se convierta en crisis, sino ya sea más una realidad patente. Es que imagínate lo que causaría dentro del Vaticano, ¿te imaginas? O sea, sería un caos, o sea... Sí, tener mujer... Y fíjate, tanto el camino está trazado para que se cumpla esto, que ahora que Francisco está en el hospital, nombró... Casi, si tú lo quieres ver así como dueña de todo la ciudad del Vaticano, a una mujer. Nombró a una mujer como, no recuerdo el cargo, pero ella tiene que autorizar a la ausencia del Papa lo que va a pasar. Camino trazado para que la mujer tome una que no está mal, yo lo voy a aplaudir, pero tome una importancia fundamental dentro de esta estructura, que es la destrucción de la iglesia por dentro, porque hay muchas personas que no quieren el cambio de la iglesia por dentro. Es que, ¿sabes qué? O sea, ya desde que eliges un papa, no sé, de 70 años, te habla de que es gente que tiene los ideales de antes, ¿no? O sea, no sé cuántos años tenga el filipino, pero... 65, es el más joven. Ok, mira, todavía dices, bueno, 65. Pero la realidad es que son personas muy adultas, o sea, son personas de la tercera edad. Sí, ¿no? Por eso Nostradamus decía que bueno, en esta secuencia el segundo tenía que ser muy longevo. Benedicto llegó a los 80. O sea, tiene 90 y tantos. Ya falleció. Falleció de 100. Perdón, sí es cierto. Sí falleció de 100. Lo confundí con Francisco. No, falleció de 100. El año pasado, 31 de diciembre, falleció de 100. Es decir, te habla que realmente era una persona muy longeva. Juan Pablo II fue elegido muy joven. Duró casi 25 años. Que ha sido el de los papas que más ha durado, Sí, ¿no? el segundo que más ha durado. ¿Cómo fue Pío el primero? El primero, exactamente. Okay. Y Juan Pablo el segundo que más ha durado. Y de ahí vamos a esperar a que llegue otro igual, ¿no? A lo que voy es que ser papa es... Sí, te eligen muy tarde. Imagínate cargar con toda la responsabilidad de una iglesia y aparte de un gobierno como es la Ciudad del Vaticano. No se nos olvide que la Ciudad del Vaticano vive un chingo de gente, ¿no? Es que, por ejemplo, no sé si has visto que a los presidentes de cualquier nación les toman la foto cuando el primer día que tomaron el poder y el último día que tomaron el poder. Dices, ay, güey. O sea, hay un cambio drástico. Ahora imagínate a los 70 años. Sí, no, es un cambio muy radical. No es una nueva vida. Sí, claro. ¿En serio? No, sí. Y fíjate, Francisco, que le toca el COVID, la época del COVID, muchas teorías conspiranoicas decían que esa pandemia era el final de la iglesia, ¿no? Y por eso atribuían a Francisco como el Papa Negro. Pero tenía Francisco casi 80 años, te están hablando de 80 años, con un pulmón y medio. ¿Cómo sobrevives a un ataque de COVID, ¿no? Y
¿cómo conllevas eso para decirle a un chingo de gente en el mundo, pues no tengan miedo, ¿no? O sea, realmente pongan su esperanza en Dios, ¿no? Que era lo que siempre Francisco decía, pongan su esperanza en Dios, ¿no? Claro. ¿Cómo tú, a esa edad, lo vas a solventar, ¿no? A pesar de que tengas un montón de gente atrás, ¿no? Pero ¿cómo lo solventas? ¿Cómo enfrentas también los escándalos de la iglesia? Por eso Benedicto renuncia por todos los escándalos de índole infantil con muchos sacerdotes, de muchas filias, ¿no? De escándalos de ¿no? Por eso realmente renuncia. No es porque él se hubiese fallecido a los 100 siendo papa. Sí, no claro. le importaba ni madres. Pero ¿sabes qué? Yo creo que todo eso es como las economías de los países, ¿no? Conforme pasan los gobiernos, van arrastrando los problemas que van dejando los anteriores presidentes. A lo que voy es que, pues es que todo esto es de décadas atrás. O sea, antes estaba, no es que estaba bien visto ni estaba permitido, pero antes tú podías tapar todas esas cosas simplemente con que no saliera en el periódico, en la tele. Ahora el problema son los celulares, ¿no? Que todo el mundo traemos un celular en la bolsa y podemos grabar y documentar lo que sea. Yo creo que esto se viene arrastrando desde muchísimo antes que Juan Pablo II, ¿no? O sea, es la cadena, hasta que llega un punto donde tiene que explotar. Yo considero que se viene arrastrando desde los Borgia. No desde los... Bueno, sí desde los Borgia, pero si nos vamos más atrás, desde las cruzadas. ¿Para qué chingados vas y desvives a gente en nombre de Dios? ¿Cuándo Dios te lo mandó a decir? ¿No? Sí. ¿Cuándo? Se viene arrastrando. Y es por eso que la iglesia, fíjate, en el último censo del INEGI, ya está en un 70% la fe, 70-75%. Ahorita, ¿quién sabe la cuánto que sí, esté? sí. 55. No, este último censo. Pero el que viene. Va a estar peor. Y es allí donde bien encaja esto que estamos hablando de las profecías. Iglesia en crisis. Y no crisis de que ya no tiene dinero. No, crisis de fe. Porque mucha gente se está yendo por cuestiones de fe, por cuestiones de malas personas dentro de la iglesia. Esas son las crisis que va a vivir la iglesia. Yo creo que tu hija o mis hijos ya no se van a parar ni en una iglesia. Sí, claro, sí puede ser. ¿Por qué? Porque es una crisis. ¿Cómo tu institución vas a carecer? Antes te decían, respeta al médico, al maestro y al sacerdote. Hoy ya ninguno de los tres, ¿no? Pero sí. Esto lo vamos a ver y es un reto. Es un verdadero reto al Papa que viene. Es un verdadero juego de ajedrez, porque tienes que mover muy bien tus piezas para que no te equivoques. Y si tú vas a querer ordenar mujeres, es lo peor que vas a hacer. ¿Sabes qué? O sea, hablando que estamos en el tema de conspiraciones y verdades y eso. Oye, ¿y si el Papa Negro es la misma gente que está perdiendo la fe? No, o sea, pero entiendo lo que dices, pero ¿quién te está haciendo perder esa fe? ¿Quién? Tú, te voy a poner un ejemplo, tú creías hace mucho, ¿no? No digo que no crees ahorita, es un ejemplo. Gente, Armando cree, ¿vale? Yo creo en el podcast, en ti. Entonces, tú creías hace mucho en la iglesia, pero por ti solo no decidiste irte de la iglesia y dejar de creer. Tuvo que haber a alguien, una figura que represente a la iglesia para que tú dejaras de creer. ¿Sabes por qué? O sea, yo creo en Dios. Nunca he tenido un tema en decirlo abiertamente, pero es que yo siempre lo que digo últimamente, o sea, yo ir
y escuchar a alguien que se pare frente a un estrado y diga la palabra de Dios y lea un salmo y lo explique. O sea, para mí eso es del pasado. O sea, para mí no me nace, no me llena ir a misa y escuchar a alguien que no sabes que si ese alguien está actuando de como lo dice la Biblia, como lo dice el seminario, como lo ordena Dios. Es por eso que yo dejé de ir a la iglesia y no me nace. O sea, no es algo que yo diga, ay, sí voy a ir a misa. Creo que hay otras maneras de estar bien. Pero vuelvo a lo mismo. Entonces, la gente no podría entrar en este tema de las conspiraciones del Papa Negro porque tú ya lo estás diciendo. No le creo. Entonces es un tema institucional. Una institución que ya carece de credibilidad. Y no solamente aquí, a lo largo del mundo carece de credibilidad. Por eso te digo, tu hija, mis hijos, nunca van a pisar una iglesia por sí solos, como antes lo hacían. Y esto es a lo que se enfrenta realmente el siguiente papa, ¿no? O sea, una iglesia en crisis de fe, crisis dentro también de la misma institución, porque muchos no lo van a querer, y una crisis también de las almas. O sea, fíjate, la institución ha sido tan malagradecida que envenenaron a uno y lo desvivieron por ir en contra de lo que decía la iglesia, Juan Pablo I. A esto se arriesga el siguiente papa. Ese realmente es el Papa Negro. ¿Quién le haga frente a todo esto? ¿Quién le va a hacer frente? ¿Tú crees que una persona de 79 años le va a hacer frente a esto? Creo que no. No. Necesitas a una persona joven. Pero es que, a ver, hazlos cambiar, ¿no? O sea, hazlos que cambien de idea. Está muy cañón, o sea... Yo lo veo, la neta es que yo lo veo bien difícil, ¿eh? Que quieran que llegue alguien al poder, porque literalmente es poder, yo no lo llamaré de otra forma, en que traigan una persona joven, ¿no? O sea, simplemente eso, o sea, simplemente creo eso. Amigo, me gustaría que pasáramos, bueno, que retomemos otra vez lo de Malaquías, porque lo pasamos por encimita, y creo que es bien importante que lo toquemos, esa profecía, porque viene muy de la mano. A mí se me hace muy interesante que tanto él, Nostradamus, vayan al mismo lado, ¿no? O sea, digan lo mismo. Sí, mira, este escrito de Malaquías, muchos le dicen San Malaquías, está mal el término, Malaquías. Él hace este escrito, o este libro, para la comunidad cristiana europea, específicamente para la comunidad cristiana europea, en 1595, hace ya siglos. Sí, ya hace un montón de tiempo, ¿no? Él es, ¿cómo te podré decir? Él es obispo de Irlanda, fíjate, es irlandés. Irlandés. ¿No? Y él enumera 112 papas, si mal la memoria sí, no me 112, falla. 112, ¿no? Él pone como el que trabaja del amanecer al atardecer a Juan Pablo II, que tendría que ser el 110, ¿no? A Benedicto XVI como el obispo o el Papa de la Paz, ¿no? El de la Paz del Olivo, si mal no me equivoco. Uh-huh. Digo, tú traes bien el escrito, yo estoy a pura memoria. Mira, dice Juan Pablo II, bueno, cada papa recibe un lema en latín que se cree que describe alguna característica de su pontificado, su lugar de origen, su escudo o incluso su nombre. Juan Pablo II, de labore solis, del trabajo del sol. Nació y murió en un eclipse solar, viajó por todo el mundo como el sol que ilumina la tierra. Benedicto XVI, Gloria Olivae, la gloria del olivo, y su nombre Benedicto está asociado con los mejores benedictinos que tienen una conexión con el símbolo del olivo.
Durante su pasado, intentó mantener la paz en la iglesia, algo simbólico con el olivo que representa la paz. Fíjate, Papa Francisco, 2013 presente, Petrus Romanus, lo que hablábamos hace rato. Aunque no está explícitamente identificado como Petrus Romanus, es el último papa en la lista de Malaquías. Es el primer papa jesuita y el primero en elegir el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, quien tenía una conexión con la humanidad y la pobreza. Sí, mira, ahí voy a hacer algunas, te voy a aportar por qué toman mucho este nombre de Malaquías en estas teorías conspiranoicas, ¿no? Petrus Romanus, es decir, aquella persona que nada más está dentro de Roma. Hace unos momentos te dije que Francisco casi no sale de Roma, ¿no? Él, desde que asumió el pontificado, él ha sido y se ha nombrado el obispo de Roma. Él ha firmado no ha firmado en latín como muchos papas. Él ha firmado en italiano. O sea, él se identifica con Roma, ¿no? Y por último, como bien decías, él elige el nombre de San Francisco de Asís haciendo atribución elige el nombre de Francisco haciendo atribución al nombre de Francisco de Asís. Y el primer nombre de Francisco de Asís era Pedro. Por eso es que está... Exactamente. Y Pedro es el obispo de Roma. O sea, todo te lleva a que Francisco tiene tintes conspiranoicos de ser el último papa, el 112 en esta lista de Malaquías, ¿no? Fuera de lo normal, sí hay cosas que puedes tú decir, esto como que me hace sentido, ¿no? O sea, Petrus Romanus, pues no ha salido de Roma, ¿no? O sea, sus viajes siempre han sido, es más, me atrevo a decir, cerca de Roma. O sea, en la Unión Europea, muy pocas veces ha venido a América, muy pocas veces ha ido a Asia, a Europa, a África, a Oceanía. Siempre su mayor concentración es Europa, y siendo todos los jubileos, este año se van a celebrar en Roma. Ya se celebró un jubileo es algo alegre, ¿no? Algo alegre. Ya se celebró el jubileo de los diáconos, donde él no asistió, en Roma. Se va a celebrar el jubileo de los jóvenes en Roma, ¿no? Entonces, si nos vamos con esta teoría, podremos afirmar que Francisco puede ser el último papa antes de la destrucción de la iglesia. Eso es bueno aclararlo porque puede ser que mucha gente piensa que va a ser el último y ya no va a haber más, ¿no? Es que sí hay que aclararlo porque como lo dijiste al inicio del capítulo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno divaga, ¿no? O sea, que es como la Biblia, ¿no? Está sujeta a segunda interpretación. Sí, claro. Hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿Qué es lo que lees? Esto que nosotros estamos poniendo aquí en la mesa de invitado es teorías conspiranoicas en torno al estado de salud del Papa y en torno a lo que está viviendo hoy la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia se ha concentrado en Roma, pero Francisco lo hace más evidente. A él no le gusta que le llamen Papa. Él le gusta que le llamen el obispo de Roma. Antes se le llamaba obispo de Roma, fue hasta el siglo V que se le empieza a dar la atribución de papa, pero antes era el obispo de Roma, ¿no? Entonces, Malaquías, si esto llega a pasar, no estaba tan equivocado en decir que el 112 tendría que tener asientos en Roma y sobre todo esta conexión con Roma. Yo tomo esta conexión con Roma desde el nombre Francisco. Mucha gente no sabía eso, que San Francisco de Asís, su primer nombre era Pedro Francisco. Pedro por atribución al apóstol, y el apóstol es el primer papa en la historia de la iglesia, y puede ser
que el último pueda también ser un Pedro indirectamente. Híjole, no sé por qué presiento, pero estamos cerca de conocer qué va a Sí, pasar. estamos cerca. Muchos videntes, muchos brujos han dicho que Francisco entre este mes y el siguiente ya no estará con nosotros. Eso se me hace una osadía, mucho atrevimiento decir. Es como, por la figura que es, ¿no? Sí, por la figura, pero también es algo perdóname, voy a cambiar la palabra porque si no me va a trabar. Es algo sorprendente de lo que va a haber atrás de esa figura papal, ¿no? Puede ser que sea un papa con rasgos asiáticos, ¿no? Ya tuvimos a Francisco, que es el primer papa americano. O puede ser el primero y el último, ya no va a haber más. Sí, ¿crees? Ya la iglesia con Francisco ya probó las mieles americanas y ya no quiere más. ¿Por qué? ¿No? Digo rápido, para no entrar en tantos detalles. Francisco hace muchas cosas muy argentinamente. O sea, los argentinos hay que recordar que son muy coléricos, muy... se burla la gente cuando dice que el argentino es sencillito porque todo lo realza. Uh-huh. Francisco abrió esta apertura a una iglesia nueva y no le gustó. No le gustó a los que están detrás de Francisco. Entonces, todos los obispos o arzobispos que son papables de América tienen la corriente de Francisco. Y eso no le va a gustar a los altos mandos de la iglesia. Puede ser que podamos ver un literal un papa de color. Un papa de color. Fíjate que si llega a pasar eso, le va a dar más peso a la profecía, ¿eh? Y ahí sí yo me atrevo a decir, si llega este papa de color, el cardenal Sara, que es muy cerrado. Es muy cerrado, ahí entra la destrucción de la iglesia. Una destrucción en crisis de fe. Ojo, no destrucción de que van a venir los marcianos y la van a bombardear, no. Destrucción en crisis de fe. Si antes creían 2, con él van a creer 0. Ahí sí es el Armagedón de la iglesia con él. Ojalá no llegue, porque entonces la profecía se va a cumplir. Pero ojalá que llegue alguien que le dé continuidad a lo de Francisco, que me parece espectacular. Una apertura a las mujeres. Yo espero vivir para ver a una mujer oficiando misa. Espero yo vivirlo. Estaría muy interesante. Estaría demasiado interesante cómo el evangelio se hace presente aquí con la mujer. Pero la profecía está, siento yo, ese es mi sentir, que está un 95% que se pueda convertir en realidad. Híjole, qué fuerte. Pues el tiempo lo dirá, ¿no? Solamente lo que vaya pasando es lo que se va a saber en esos momentos, como dice, ¿no? En tiempo real. Sí, ya cuando ya no llegue a estar Francisco y veamos una fumata blanca y nos den el nombre de Sara o nos den el nombre de este obispo filipino. ¿Y si son otro? ¿Y si es otro? Eso ya estaría para otro capítulo, decirte todos los intereses que hay detrás del papado. Porque son varias corrientes que hay dentro de la Iglesia Vaticana. Uh-huh. Y son varias personas que se disputan a el cargo con el grado de hacer de daño al otro. ¿Es que te estás disputando uno de los puestos con más poder a nivel mundial? Creo que es el puesto con más poder a nivel mundial. ¿Hasta más que el presidente de Estados Unidos? Claro que sí, porque el Papa, fíjate, el Papa va a cualquier estado, sí lo hace como figura de estado, pero también como figura religiosa, y todo mundo se paraliza al ver al Papa. Y lo veíamos aquí en México con Juan Pablo II. Se cancelaban clases y vayan a ver al Papa. Es una figura con mucho poder. Y aparte con mucho poder político también. Sí. Porque si el Papa dice hay que hacer la paz, hay que hacer la paz. Lleguemos a como lleguemos a la paz. Francisco, ya por último lo voy a acotar, influye mucho entre la paz
entre comillas, la paz entre Ucrania y Rusia. Influye demasiado, porque es una figura de mucho respeto, de mucho respeto. A nadie respetan más que a la figura papal. Y si una persona con corrientes destructivas, no solamente para la iglesia, sino para el mundo, entonces el mundo le va a dar la espalda a la iglesia como tal. Qué fuerte. Amigo, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que quieras concluir? Nada, pues a esperar qué es lo que nos va a deparar el destino con Francisco. Yo, en mi opinión, me han tocado 3 papas. Uno no lo vi. Estaba yo muy chiquito, ¿no? Benedicto lo vi, leí sus escritos y Francisco lo saludé, lo vi, le he leído sus escritos y se me hace el mejor de los últimos 5 que hay. Entonces, esperemos a ver y esperemos ver qué tan cierta son estas profecías o teorías conspiranoicas. Yo creo que tiene bastante peso porque mucha gente está hablando de esto. Y por algo es. Y último, la mano derecha de Pachita, si me apoyas con el nombre, Jacobo también estaba estudiando estas teorías porque él decía que estas teorías iban a ser ciertas. Hoy ya no está con nosotros Jacobo por ¿Qué pasó? No sabemos, pero él también estaba estudiando estas teorías y recalcaba mucho las teorías de Nostradamus. Eso está interesante, ¿eh? Sí. Hay varios capítulos que pueden dar de lo que mencionamos hoy. Pero bueno, ahí tus redes sociales. Invitado a lo desconocido. Que te sigan, que me sigan. Que me sigan. Invitado a lo desconocido. Tenemos también ahí un podcast de fútbol, al Chile y al Balón. También por ahí nos pueden Síganlo. Oye, el curso de demonología lo estamos armando para que la gente esté al pendiente. Sí, el curso de demonología lo vamos a lanzar primero para 3 días. Si vemos que es el interés de la gente, lo vamos a ondear más profundo a 3 meses, ¿no? Va a ser en línea para que la gente... Es que no vivo en Ciudad de México, no pasa nada. Va a ser en línea, va a tener un costo de remuneración, ¿no? Son 3 días intensos del estudio tanto bíblico como el estudio desde el punto de la demonología acerca de el diablo y su accionar en el hombre. Es correcto. Pero bueno, pues ya escucharon aquí al buen Osvaldo. Estaremos dando informes ahí próximamente de cómo va a estar todo el curso. Ya saben, mi nombre es Armando Bonilla. Síganme en redes sociales, suscríbanse, compartan, todo lo que tenga que hacer. Y pues nada, nos vemos el siguiente jueves, o sea que el siguiente capítulo.